güey, pues son de los... Recuerda que en las crisis salen los héroes anónimos, güey. Aquí yo creo que hay que analizar varias vertientes, güey. O sea, una es la vertiente, efectivamente, del liderazgo que va tomando, ¿se llama qué? Homero, ¿no? Homero Gómez. Homero Gómez, güey. Homero o sea, Simpson. el liderazgo que va tomando, primero, el que se empieza a preocupar por conservar el santuario de la mariposa monarca. Luego por proteger ese santuario por ciertas amenazas que empezaban a surgir, güey. Pero los otros era lo que hace rato platicábamos. Pues son temas muy complejos, güey. O sea, temas donde ves que el tejido social se va perdiendo, güey. Donde ves que el tejido social se va descomponiendo por diferentes acciones del crimen organizado, güey, ¿no? O sea, cómo va creciendo, ¿no?, el crimen organizado. Pero al último te vas dando cuenta que una persona que hace mal, pues no puedes pedir que haga un bien, ¿no? Porque pues, obviamente su sentido es hacer el mal. O sea, ellos dentro de su lógica están haciendo lo correcto, güey. Dentro de su lógica, güey. El problema es que quien nos tiene que proteger, quien tiene que ser el protector de todos nosotros, de nuestros recursos naturales, de las personas, que precisamente no tenga que fallecer una persona por defender algo que por tácito hay quienes tienen que defenderlo. Claro. ¿Sí? O sea, la población no tendría por qué salir a defender algo que las propias autoridades son las responsables de defenderlo, güey. Y entonces ahí te das dando cuenta que lo peligroso es que en esta descomposición del tejido social, las autoridades sean cómplices para que esto suceda, güey. Yo creo que esa es la parte más ruda y cruda del documental, güey. Porque al último, o sea, sí te narran algo de la parte de las inconsistencias de cómo fue encontrado Homero, pero que al último ya te das cuenta que es la consecuencia de, ¿sí me entiendes? O sea, al último no porque no sea relevante, pero es lo menos relevante de lo relevante, güey. No, lo relevante del documental, creo yo, es cómo autoridades, sabiendo que existían todas estas problemáticas, hicieron caso omiso, güey. Eso es un delito, güey. Híjole, coincido contigo en esa parte de que realmente, güey, y es que volvemos al tema inicial, güey. En México tenemos bien normalizado el tema de la impunidad, güey. Uh-huh. Desafortunadamente, güey. En el ámbito que sea, güey. Uh-huh. Está tan normalizado que a mí me sorprendió, güey. Personalmente a mí me sorprendió que el exgobernador de Michoacán, güey, diera una entrevista en ese documental. No lo esperaba, güey. Realmente no lo esperaba, güey. Ese documental fue un pinche carrusel de sorpresas para mí, güey. Uh-huh. Porque ver a los personajes que entrevistaron, güey, ver la información que sacaron, no la esperaba, güey. Fue una puta sorpresa para mí, güey. Porque hay producciones que como que te van diciendo, son predecibles, güey. Esta madre no era nada predecible, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos tan normalizada la impunidad y la corrupción y el silenciar a las personas o el silenciar a las masas, que yo no creí que un exgobernador tuviera los huevos, güey, para ser entrevistado. Uh-huh. Ahora, tú has hecho producciones, güey, donde explicas a grosso modo de qué va la entrevista, ¿no, güey? Uh-huh. O sea, alguien lo escribió, alguien lo revisó y alguien se lo explicó a este personaje y aún así aceptó, güey, la entrevista, güey. Uh-huh. Y las declaraciones que Homero era mi amigo y sí, pues, sí, podrá haber sido lo que sea, pero ¿cuál es la explicación? ¿Cuál fue el carpetazo? Pero vámonos por partes, ¿no? Tenemos tan normalizado este tema, güey, de la impunidad, que lo vivimos siempre, güey. Diariamente estamos viviendo en la pinche impunidad total, güey.
Ahora, bien dices tú, güey. Hay algo que ya se entiende que se debe de preservar el mismo gobierno debe de preservar los espacios naturales, güey. Sí es cierto, güey. Yo nunca me había puesto a pensar en eso de que, pues la gente no tiene por qué protegerlos, güey. Porque por eso tenemos unos pinches empleados en la federación, en el estado, güey, en el municipio, güey, que tienen que encargarse de eso. Pues sí. Porque en campaña todo es bien bonito, güey, de que vamos a hacer esto y la chingada, que repartimos arbolitos y su puta madre. Sí, pues. Pero entonces, ¿por qué está sucediendo, güey? Vámonos tantito del tema. ¿Qué ha pasado con los lagos en Michoacán, güey? Con Pátzcuaro y con Cuitzeo, güey. El lago de Cuitzeo no es de que hoy, del día de mañana ya amaneció seco, güey. No, esa madre fue un robo, güey, a ojos abiertos, güey. ¿Dónde estaban los dirigentes o sea, por qué estaban permitiendo que eso sucediera, güey? Sí, güey, el lago de Cuitzeo es un lago de muy poca profundidad. Bueno, era un lago de muy poca profundidad, que incluso en algunas épocas del año llegaba a haber sequías, güey. Sí. Pero ¿dónde estaba o dónde está, güey? Una explicación realmente de qué es lo que sucedió con ese lago, güey. El lago de los lagos más grandes de México, güey. Vámonos a Pátzcuaro. A Janitzio ya se le quitó el título de isla, güey. Porque estamos a escasos metros de llegar caminando, güey. Una explicación, porque sí, obviamente sí viste todo ese tema de que ya se puede llegar caminando y un video de un influencer michoacano que le dio la vuelta a todo el pinche mundo, donde dice es que ya se puede llegar caminando. ¿Cuál fue la explicación? No, es que ese video lo tomaron de otro lado del lago. Pues sí, pues, güey, pero se supone que es una isla, no puedes llegar caminando por ningún lado. Hayan tomado la foto del lado que la hayan tomado. No es una explicación lógica ni razonable para que quieras escudarte de que no, es que si lo ves del otro lado, está bien bonito. Es una estupidez, güey. Eso es querer atentar contra la inteligencia de las personas, güey. Ahora sí es cierto, güey. ¿Por qué las personas comunes y corrientes, por qué las personas que los pusimos en el poder, güey, tenemos que también cuidarlos? ¿Por qué tenemos que hacer la chamba, güey? Y es un tema de la federación y es un tema del estado, güey. ¿Por qué tenemos que hacer eso, güey? ¿Qué no se supone que hay personas encargadas de cuidar los espacios y las áreas naturales, güey? Y aparte, eso está de más, güey, pero que son emblemáticas en el caso particular de Michoacán, güey. Pues sí, güey, pero bien lo dices tú. Hay un conflicto de intereses ahí súper cabrón, güey. Que obviamente ves que estaban guachicoleando el lago de Cuitzeo y el lago de Pátzcuaro. Lo ves, güey. Lo sabes. El gobierno lo sabe, güey. ¿Por qué decide no hacer nada? ¿Por qué decide empezar a hacer estrategias de solución? Ya, o sea, dice el dicho, después de ahogado el niño quieres tapar el pozo. O sea, ¿dónde estaban en ese momento? ¿Qué es lo que sucedió aquí con el guardián de las monarcas? Fue un caso completamente diferente. ¿Por qué, güey? Porque, para empezar, no se le dio el interés necesario a ese espacio, güey. Simplemente vieron un área de oportunidad, güey, de que había un buen terreno con buena, ¿cómo se puede llamar? Buen entorno natural, pues, para que las fuerzas malas pudieran hacer su agosto ahí, güey. Y no es nada más como la gente piensa de que, es que tumban los arbolitos y empiezan a plantar X o Y cosa. No, y ahí lo explican, un pinche pino de 20 metros de alto puede valer 18,000 varos. O sea, puede valer $1,000, güey. Un pinche pino.